Entonces vamos a comenzar a desarrollarlo de hoy y tenemos dos delitos. Por un lado el llamado delito de peculado y por otro el delito de cohecho. Cada uno tiene sus tipologías. Estamos moviéndonos dentro del ámbito de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios del Estado. Entiéndase que los funcionarios o servidores del Estado pueden cometer estos actos sin distinción, ojo, sin distinción. El único caso en el que vamos a poder considerar como válido una distinción va a ser en el caso de abuso de autoridad, donde por digamos, la condición de autoridad que solamente puede ejercer un funcionario público y no un servidor, se va a hacer, digamos, la distinción de que el único autor de abuso de autoridad podría ser el funcionario, salvo aquellos casos de servidores que tienen cuotas de poder que la ley o la Constitución de alguna manera les otorga facultades que significan en algún caso ejercicio de autoridad. Pero si nosotros revisamos el peculado o revisamos el cohecho, en ambos casos vamos a encontrar la fórmula el funcionario o servidor. Quiere decir que están equiparados para el ámbito penal, ambos son tratados como lo mismo para estas figuras y no se hace la discriminación o diferencia que se hace en el ámbito administrativo, que nos dicen no, funcionario, aquel que tiene la capacidad de tomar decisiones, que representa al Estado, y el servidor, aquel que está subordinado, que está dentro de la administración. Para los delitos que estamos trabajando, doctores, funcionario y servidor estarían equiparados y utilizamos como norma de complementación el artículo 425 del Código Penal, que nos dice quiénes son funcionarios o servidores para efectos penales. Y nos habla de aquellos funcionarios de carrera, nos habla de aquellos que provienen de elección popular, aquellos que pueden tener un cargo de confianza, miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, e inclusive, doctores, aquellos que tienen un vínculo contractual con el Estado, que no necesariamente es dentro del régimen público, sino también dentro del régimen privado. Entonces, para poder trabajar estos temas, partimos de la primera premisa, que funcionario o servidor público están equiparados en el ámbito penal, que debemos tomar como punto de referencia el artículo 425 del Código Penal, que nos dice quiénes son funcionarios o servidores para efectos penales, y doctores, concordar esta norma con el artículo primero de la Convención de Lucha contra la Corrupción, que ratificó el Perú en el año 96. ¿Por qué debemos tomar estos puntos de referencia? Porque a veces el problema involucra el quién puede ser sujeto activo de estos delitos. Entonces, si yo no comprendo ambas categorías como similares, podría tener problemas en la tipificación. Segundo, que si yo no utilizo como, digamos, elemento o punto de referencia el 425 del Código Penal o el artículo primero de la Convención de Lucha contra la Corrupción, podrían quedar algunos ámbitos fuera del alcance penal. ¿Por qué? Porque, doctores, la Convención de Lucha contra la Corrupción y nuestro Código Penal se ubica dentro de una posición amplia, en el sentido de no considerar solo aquellos que son formalmente funcionarios o servidores del Estado, sino que incluso aquellos que tienen vínculos contractuales que hasta pueden ser gratuitos, que pueden ser temporales, que pueden ser de naturaleza temporal, de naturaleza permanente, onerosos, gratuitos, régimen público, régimen privado. Por eso no se sorprenda que en la jurisprudencia nacional de repente hemos tenido un cesigrista que ha estado involucrado en un acto contra la administración pública. Que dice, pero ¿cómo un cesigrista va a estar dentro de un cohecho pasivo si el cesigrista propiamente no está dentro de la carrera administrativa? Bueno, no está dentro de la carrera administrativa, doctores, pero tiene un vínculo con el Estado. Desarrolla una actividad dentro del aparato estatal. Y la posición que tiene nuestro Código Penal y la Convención es la más amplia que existe. ¿Para qué? Para no dejar zonas de impunidad. Para que no tengamos zonas en las que estas personas
digamos, no tengan cómo responder penalmente, porque no encajan en un tipo penal, y esos son problemas que lamentablemente se dieron en algún momento, que no teníamos cómo tipificar las conductas porque escapaban de este ámbito. Con esta concepción amplia, lo que se pretende, doctores, es que puedan ser incluidos algunos que estrictamente, formalmente no lo estarían. Ahí entran practicantes, están cesegristas, entran gente que tiene cargos de confianza, cargos políticos, y que no necesariamente ha seguido carrera administrativa con todas las formalidades que ello implica. Establecido este marco, doctores, vamos a entrar en el delito de peculado. La primera discusión que se dio respecto al peculado fue ¿qué es lo que afectaba el peculado? Y ustedes van a encontrar literatura nacional que dice que el peculado es un delito monoofensivo. Y van a encontrar otro sector que dice que es un delito pluriofensivo. Eso en función al bien jurídico que tutela. Si nosotros, doctores, nos limitáramos a establecer como bien jurídico protegido el elemento que permite clasificar estos delitos, que es la administración pública, terminaríamos diciendo que el peculado es un delito monoofensivo, que lo único que protege es la administración pública, entendido en la definición dinámica de este concepto, que dice que la administración pública viene a ser un conjunto de actividades que el Estado desarrolla en beneficio de todos y que involucran normas, y que involucran competencias, y que involucran a ciertas entidades. Entonces, visto así, pareciera que solo se protege ese sistema de normas, entidades, órganos que el Estado de alguna manera tiene para ejecutar o lograr sus fines, es decir, el bienestar de todos. Sin embargo, esa posición, doctores, hoy día se ha abandonado mayoritariamente y principalmente tomando en consideración un acuerdo plenario que emitió la Corte Suprema y que lo vamos a citar en este momento, sobre el cual, por cierto, vamos a mencionar muchas cosas importantes que están reguladas o que se han considerado. Es el acuerdo plenario 4-2005, doctor. En el acuerdo plenario 4-2005, ustedes van a ver que esta discusión prácticamente se acaba. Porque ¿qué es lo que dice el acuerdo plenario? Dice, en realidad, el peculado es un delito pluriofensivo. Protege más de un bien jurídico. ¿Y de dónde es que deriva esta conclusión, doctores? Deriva de la siguiente o del siguiente razonamiento. Se dice, el bien jurídico administración pública en realidad sería el bien genérico, la categoría genérica, administración pública como un interés genérico a proteger. Pero cada delito que está tipificado o considerado dentro del Código Penal contra la administración pública afecta una serie de bienes jurídicos específicos. Afecta una serie de bienes jurídicos específicos. Determinados bienes jurídicos, doctores. Determinados bienes o intereses de relevancia penal. ¿Cuáles serían? 1. El correcto desempeño funcional. El correcto desempeño funcional. Y 2. El patrimonio del Estado. Entonces se dice que el delito del peculado es pluriofensivo, doctores, porque realmente lo que termina afectando son dos intereses jurídicos específicos que se desprenden del interés genérico que se llama administración pública. Por un lado, el correcto desempeño funcional, que involucra que el funcionario cumpla con sus deberes de lealtad, de observar la legalidad, de honestidad, y por otro lado, el hecho de proteger el patrimonio del Estado, que es directamente afectado por este tipo de delitos. Por eso se dice que es un delito pluriofensivo, doctores, y la discusión que existía en torno a este tema ya se cerró. La Corte Suprema básicamente ha dicho que es pluriofensivo
y la doctrina en general, los que escriben sobre esta parte, tenemos a Abanto Vázquez, al mismo Fidel Rojas, se han alineado en el tema de que es de carácter pluriofensivo, por los elementos específicos de protección. Y doctores, si seguimos avanzando, vamos a encontrar que hay una tipología, materia de estudio que vamos a ver el día de hoy, y como les decía a las personas que acaban de llegar o que han llegado hace unos minutos, va a ser muy importante que estemos atentos a la clase, porque vamos a concluir con una práctica, con 2 casos, en los cuales ustedes lo que tienen que hacer es calificar. Por lo tanto, van a venir 2 ejemplos y es importante que sepan si es peculado de uso, peculado propio, peculado impropio, o los tipos de cohecho que vamos a ver dentro de un momento. Doctores, peculado propio y peculado impropio, que también se conoce como peculado por extensión. Antes de continuar, no sé, doctores, si ustedes están bien con los ventiladores. Sí, están tranquilos con los... Ah, perfecto. Bien, no, yo sé que después se me ríen. Muy bien, doctores. Peculado propio y peculado impropio. ¿Cuándo hablamos de un peculado propio? El peculado propio es aquel que tiene como sujeto activo a un funcionario o servidor público. Hace al peculado propio el que el agente del delito sea un funcionario o servidor público. En cambio, doctores, el peculado impropio por extensión se refiere a particulares que tienen el cargo de depositarios, custodios de bienes embargados. Entonces, doctores, la gran diferencia o el punto de, digamos, de distinción entre un peculado propio y un peculado impropio por extensión está en función al sujeto activo. Cuando el sujeto activo es un funcionario o servidor público, es un peculado propio. En cambio, cuando hablamos de depositarios, custodios de bienes embargados, a los que la ley los equipara, doctores, no son funcionarios o servidores, sino la ley los ha equiparado a los funcionarios o servidores. Entonces ahí se da una extensión del peculado, una situación que no es común, corriente, no es la que dio origen a la figura del peculado. Entiéndase que en el desarrollo de esta figura, en algún momento se contempló esta posibilidad y se dio una extensión del peculado para esos casos. A eso se llama peculado impropio por extensión. El peculado propio, doctores, a su vez se divide. ¿En qué se divide? En peculado por apropiación, peculado de uso, peculado doloso y peculado culposo. Miren que el peculado por apropiación también contempla apropiación y uso. Y esta forma de peculado de apropiación y uso siempre es dolosa. Bien, el peculado por apropiación y de uso o de uso es siempre dolosa. El peculado de uso propiamente dicho también es doloso. ¿Qué pasa en el peculado culposo, doctores? En el peculado culposo ustedes no van a ver apropiación ni uso. Lo que va a suceder es que se van a sustraer los bienes del Estado. ¿Por culpa de quién? Por culpa del funcionario servidor. Entonces, cuando hablamos de un peculado propio, el peculado propio puede ser por apropiación y uso, doloso, por uso nada más, que vamos a establecer la diferencia entre uno y otro caso hoy, que también es doloso, y el peculado culposo, que, doctores, no se configura por una apropiación, ni se configura por el uso, sino más bien por la sustracción que hace un tercero, por negligencia del funcionario servidor.